aclarar que no pretendo promover el satanismo ni evangelizarlos en nombre de alguna deidad extraña. Tampoco tengo algo en contra de ninguna creencia, ya sea filosófica o religiosa, por lo que si son creyentes como si no lo son, se pueden quedar. Hay cientos de obras donde se plasma la historia de Satán. La más conocida es la Biblia, antología de mitos hebreos que leí gracias a la clase de literatura y de la cual no les voy a hablar, porque cabe la posibilidad de que se enojen o se duerman. Y no porque de lo malo que es los aburra, al contrario, es un shonen muy rico en filosofía y figuras literarias, sin embargo sé lo denso que puede resultar. Como referente literario me voy a centrar en El Paraíso Perdido, escrito por John Milton en 1667. Soberbio lucero de la mañana que de las bondades recibidas sentía la pesada obligación de deudor, el único ángel que no puso resistencia a la tentación y al verse tan poderoso se negó a rendir su misión. Reuniendo así una legión de querubines, alzó una rebelión contra la omnipotencia, a pesar de retorcerse de dolor tras ser gravemente herido por el arcángel Miguel, demostrando así que Lucifer no era omnipotente. Su legión lo apoyó con más ímpetu al notar la persistencia de este, nombrada insensatez por otros ángeles, ya que el orgullo le impedía reconocer que era inferior. Lucifer y su séquito crearon incluso cañones de guerra, los cuales, cuando comenzaron a darles ventaja, fueron destruidos por la omnipotencia, que intervino justo en ese momento y les echó furiosamente del Edén, lanzándoles potentes rayos que los enviaron al pandemonio. Una vez allí, los ángeles caídos fueron encadenados al fondo del lago. Sin embargo, Satán más desesperadamente quiere venganza, y su mirada, aunque no deja de ser cruel, refleja compasión al fijarla en su legión de ángeles caídos, que lo perdieron todo por seguirlo y que más tarde serían convertidos en demonios como castigo. 3 veces intenta comenzar conteniendo el llanto, logra salir del lago y proclama que es preferible gobernar en el infierno que servir en el cielo. Tanto este libro como el mito en general engloba muchas cuestiones tales como la explicación de la existencia del bien y del mal en el mundo y sobre todo la defensa y el planteamiento de qué es la libertad. Se convirtió en uno de los más grandes clásicos ingleses, aunque no le sirvió de mucho al señor autor, que tuvo que vender los derechos de la obra y murió en la ruina. Una de las cosas que más me gustan sin duda alguna de este libro es lo humanizados que están todos los personajes. Se menciona muy brevemente que un grupo de demonios están discutiendo diversos temas de filosofía y textualmente dice que no encuentran soluciones y se sienten perdidos. San Google tiene una definición barata en su buscador, ya que a un filósofo podría denominársele como un humano que se ha dado cuenta de que le falta algo, pero no sabe qué es, por lo tanto emprenderá una búsqueda para encontrarlo e intentar comprenderlo. En el cielo hay paz y estos demonios no pueden rebuscar dentro de sus propios pensamientos allí, únicamente pueden hacerlo en el infierno, y esto es porque la filosofía y el conocimiento no siempre traen precisamente felicidad o paz. Y ya que estamos hablando del infierno, en la Divina Comedia de Dante Alighieri podemos ver a varios filósofos y agnósticos que no fueron al cielo. El árbol que contenía el fruto prohibido es la ciencia, y Satán al enterarse de esto queda como: ¿por qué diablos está vedada la ciencia? Me parece sospechoso y contrario a la razón. Toda su existencia se cifrará en su ignorancia y su dicha en prueba de obediencia y fidelidad. Ay, no, eso di jamás. Sin embargo, este conflicto protestante tomó fuerza en la Ilustración, época en la cual el libro tuvo gran influencia, incluyendo, no incluyéndolo en la época, pero incluyendo la influencia en Mary Shelley, aunque todavía no llegó a ese punto. Como mencioné, busca una libertad absoluta, y es que el autor la defendía por sobre todas las cosas. Lucifer en el libro buscaba lo mismo, lo repite varias veces hasta que Luis Miguel le dice que es esclavo de sí mismo. Y es que hay una línea muy delgada entre una opresiva estabilidad social a seguir y depender total y racionalmente de tus pasiones, por ejemplo. Una duda que siempre había tenido respecto a por qué Satanás se transformó en serpiente, por qué Slytherin tiene una serpiente. Es porque son astutas, ya que se esconden en los lugares más inesperados y se arrastran lenta y tranquilamente a pesar de que planean atacarte. No, bueno, en parte sí, pero no es solo eso, es porque representa que el ambicioso, para lograr su fin, debe rebajarse tanto como desea elevarse. Finalmente, otra cuestión que podemos adjuntar gracias a que Dios afirma que nos hizo buenos, pero la libertad nos corrompió. Pero si tenía libertad y todos los angelitos eran buenos, ¿de dónde sacó Lucifer la maldad? La verdad es que Lucifer es el personaje más humanizado, por lo tanto podemos resolverlo con las siguientes preguntas. ¿Nacemos malos pero la sociedad nos regula? ¿O nacemos buenos pero la sociedad nos corrompe?
Contesten en los comentarios la pregunta de acuerdo a lo que realmente opinen. La respuesta que más me convence es la que dio el señor Freud, en la cual nos dice que necesitamos ambas cosas porque son parte de nosotros. Y la de Eric Fromm, en El corazón del hombre, responde que por naturaleza no somos ni buenos ni malos. Por un lado somos animales con instintos y por otro logramos razonar y desarrollar cultura, lo cual nos crea un conflicto existencial. Teniendo en cuenta que nadie es bueno o malo de forma permanente, pues podemos hacer, sentir y pensar ambas cosas por igual. En Frankenstein de Mary Shelley, uno de mis libros favoritos por cierto, se pueden apreciar ciertos elementos vinculados directamente al paraíso perdido, que incluso se menciona, ya que sí fue un libro importante para ella y además para comprender Frankenstein debemos comprender primero su vida. La libertad es lo más exigido por Lucifer y un concepto al que los personajes le dan muchas vueltas. Y es que el mismo autor apoyó en su época la libertad a tal grado que estaba a favor del divorcio, rechazó la Santa Trinidad y no quiso escribir su poema en rima porque se sentía esclavizado. Por su parte, Mary Shelley era atea y empatizaba con la ideología filosófica de ser tu propio Dios. Cosa que se refleja en el deseo del Dr. Frankenstein al querer crear vida, característica que muchos lectores aún en la actualidad repudian. Encontramos un monstruo dolido que se lamenta con su creador, ya que él nunca le pidió existir, y no le parece justo que ahora lo haga sentir miserable. En El paraíso perdido lo vemos con Adán y en Frankenstein con el monstruo, aunque también se contrapone el punto de vista del creador, que en el caso de Mary Shelley buscaba crear algo hermoso y le salió, según él, algo doloroso de ver existir, así que escapó de su creación en un principio. Y en el caso del paraíso perdido, el creador que viene al ejemplo no es Dios, es Satán, puesto que a pesar de que no creó una vida externa como tal, creó una circunstancia, la pérdida del cielo. Por una cosa perdió otra y aunque no se arrepiente a diferencia del otro personaje, hay momentos en los que reniega de su decisión porque no es lo que esperaba y básicamente odia el infierno. Claro que se necesitaron más cosas para crear Frankenstein, pero eso da para otro video. Pinturas como esta o como esta nos muestran a un Satanás completamente hermoso. Fueron creadas por William Blake, un sujeto al que no sabían si considerar genuinamente inteligente o por aquella época loco, porque decía ver a Voltaire, a John Milton y hasta Jehová. Ignorando esto, lo que tenían en común John Milton y William Blake como artistas, a pesar de haber vivido en épocas tan diferentes, es que promovían un movimiento protestante contra lo que solían llamar adormecimiento espiritual. Este señor caía bien, tenía una ideología bastante radical y excéntrica, pero es lo que hace que sus obras sean buenas, ya que él reflejaba realmente todo lo que creía. Por si les interesa, escribió libros como El matrimonio del cielo y el infierno, Todas las religiones son una, etc. Les decía que su deseo era que el humano fuera liberado de otros humanos, sin embargo, para él la razón es un instrumento satánico que destruye, la libertad solo existe en el plano de la imaginación. Empatizamos con Lucy porque es el único personaje más humano aquí. Al tener su primer encuentro con el mundo humano se llena de alegría, inevitablemente porque es hermoso y le es imposible no sentirse conmovido por dicha obra que después le hace sentir también envidia porque no es creación suya. Se encuentra con Gaby el ángel y luego de tener una discusión que desató su rabia le incita a tener una batalla, pero Gaby le demuestra que la omnipotencia controla todo y si quiere puede hacer que la balanza esté de su lado. Y al comprobar que su poder depende de ello, se va atemorizado, aunque más tarde siente frustración por lo mismo. Hoy presentamos frases que me gustaron de sentimentalismos del diablo. Cuando espiaba a Adán y Eva era consciente de que ellos eran inocentes para ser utilizados en su venganza por haber sido expulsado del paraíso. Y su pensamiento lo traicionó cuando acordó ya estaba feliz, porque la tierra es una cosa feliz, pero se le acabó el encanto cuando recordó que eso le estaba privado y ya no era su esperanza quitarse la desdicha, sino hacer desdichados a otros. En su nueva versión de lo correcto podría cometer actos crueles. De modo que no se detuvo porque el fin justifica los medios. Todo esto lo hace un personaje complejo, bien construido y más que nada, el hecho de que exprese todo lo que siente como lo haríamos nosotros, lo convierte en un personaje magnético, tomando en cuenta que es sarcástico también. Luego entra en una afirmación existencialista que me recordó a Sartre. Sartre planteaba que la mirada del otro,
o de alguien es importante porque es la única manera en la que nos manifestamos en el mundo, pero al mismo tiempo es el infierno, porque te hace ser lo que se supone que el otro quiere o espera que seas, estés vivo o estés muerto. Lucy, al decir que el infierno soy yo, en unas palabras muy simples y nada rebuscadas, quiere decir que no se aguanta ni él mismo. El momento en que Satán cuestiona su rebelión porque se dio cuenta que el infierno siempre estaría con él porque no podría escapar del infierno de su propia mente, aunque estuviera cerca del Edén físicamente nunca encontraría paz porque nunca podría cambiar su mente. Y esto le duele. Está representado en la famosa pintura de Alexander Cabanel, e incluso en la canción de Maimuna. Satanás se convirtió en el predecesor del héroe byroniano, que es un tipo de personaje antiheroico. Suele tener emociones conflictivas o tendencias bipolares, suele tener conflictos con la ley o la moral, es muy inteligente, más de lo normal, es casi un genio, es el solitario, tiene una tendencia autodestructiva, lo atormenta su pasado, por lo que puede ser medio tóxico, pero es un tóxico chévere, por lo que aún nos gusta. Ejemplos son Edmund Dantes de El Conde de Montecristo, Eric de El Fantasma de la Ópera, Heathcliff de Cumbres Borrascosas, y un ejemplo actual de la literatura juvenil sería El Venganzas o Snape. Para poder apreciar la figura de Satán debemos hacerlo desde un punto de vista estético, porque ya sea en su versión bella como en su versión grotesca, inconscientemente queremos que gane, o sencillamente nos gusta o nos atrae, y esto genera un conflicto ético y moral, porque por alguna misteriosa razón tendemos a relacionar estas dos cosas, lo cual no deberíamos hacer. Por ejemplo, esta pintura o esta son extrañas, fantásticas, absurdas e irracionales, porque así se presenta lo grotesco en la realidad, que es coherente y racional. Quizá podría causarte miedo, lo cual se debe precisamente a este brusco cambio de coherencia a lo irracional y antinatural, pero es más morbo lo que causa, y no está mal que te guste porque genera algo en ti, y si lo vinculas a la ética te vas a sentir culpable. Y es que este personaje puede clasificarse en cualquiera de las categorías estéticas dependiendo de su interpretación. Titanes, sirenas, Dionisio, Tántalo, Gorgona, Cerbero son mencionados continuamente en el libro, pero en general en gran parte de los mitos hebreos pareciera que es la misma historia que en los griegos contada de manera diferente. Como es el caso de Jesús y Prometeo, ambos se sacrificaron por la humanidad, Noé y Deucalión, que anduvieron en un diluvio, Eva y Pandora, que por su culpa la humanidad sufre y es castigada, aunque para mí se relaciona más Satanás con Prometeo. Esto es porque la mitología hebrea nació en Mesopotamia, un lugar donde había variedad de religiones, además de que tuvo una gran influencia de la mitología egipcia, que era prima de la griega y la romana, de las cuales tuvo más influencia todavía. Así que digamos, para no confundir, que la mitología griega, romana y egipcia tuvieron un hijo. Como he dicho en alguna parte del jodido video, los ángeles se convirtieron en demonios, tales como Azazel, Moloch, Chamos, Astaroth, Sitrit, Tammuz, etc. Y se convirtieron en los dioses de muchas culturas que los cristianos y romanos llamaron paganas, aunque más bien creo que llamaban demonio cualquier deidad que no fuera la cristiana, y el que te dijeran pagano era un insulto. Sabemos que hoy en día el paganismo tiene un significado diferente y hay muchos tipos de paganismo. Por ejemplo, se decía que había heraldos alados, o sea, hadas y duendes que bailaban desnudos en la lluvia, que eran demonios, y Lucifer les había dado libre albedrío en la tierra. Nada extraordinario. Un sujeto escribió Goetia y La llave de Salomón, libros que te decían la jerarquía de los demonios y cómo invocarlos, porque al parecer eran organizados los demonios, hacían congresos y todo. Luego en la Edad Media vino una cacería de brujas que acusaron de tener un aquelarre para adorar a Satanás en forma de gato. Todos sabemos que las personas eran crédulas de cualquier monstruo o hada, pero aún así no dejaban de ser crueles. Cuando un clérigo publicó un texto sobre brujería satánica, nadie le creyó al principio, porque después los reformadores utilizaron la idea a su conveniencia y en su primer momento costó trabajo convencer a todo el mundo de que el sexo débil estaba haciendo pactos con Lucifer y lo estaba invocando. Lograron matar a más de 50,000 personas, en su mayoría mujeres. Lo que me lleva a hablar de esto. Esta es una tesis sobre cómo mujeres del siglo XIX tomaron como inspiración la figura de Lucifer para ser feministas.
No, Lucifer es un hombre no puede ser el libertador de la mujer se debe liberar a ella misma, de manera autónoma, no gracias a un hombre. Es que Lucifer no es un hombre, ya que de estrella de la mañana y viene desde la mitología griega, es un punto en el este con divinidad masculina y femenina, a menudo más feminizado. En la mitología hebrea, de hecho, no tiene género definido, puesto que los ángeles, a pesar de que se hace referencia a ellos en masculino, a veces se sugiere que son mujeres, en sí no tienen un género definido. René Vivian interpretó a Satanás como el principio femenino en oposición a un dios masculino, por lo tanto ni siquiera es que Lucifer literalmente viniera a salvarlas, fue una estrategia feminista subversiva. Tomándolo como ángel rebelde proto-revolucionario que se enfrenta al orden establecido, buscaban ser su propio dios, y al serlo podrían liberarse a sí mismas, decidir qué hacer con sus vidas y definir el propósito de su existencia. Sylvia Townsend Warner también empatizaba con esta ideología, se declaró feminista y lesbiana al igual que Mary McLean. Por aquella época no sé qué tendría la gente en la cabeza, pero era muy común que condenaran el feminismo y el lesbianismo. Prácticamente estaban a dale y dale con que se iban al infierno, que ellas dijeron, ok, nos vamos con Lucy, no estén jodiendo y dejen vivir. Muchos actos fueron satanizados en su momento, porque es el resultado de la desobediencia al camino predispuesto por la expectativa social infundada. Necesito hablarles de uno de mis cómics favoritos de la vida, que empezó siendo un spin-off de The Sandman, que por cierto, si no lo han leído, también vayan a hacerlo ahora mismo, porque es una de las mejores obras de Neil Gaiman. La historia va de que Lucifer renunció a su cargo en el infierno y ahora tiene un bar todo fancy en Los Ángeles. Una de las cosas que más me gustan de este cómic es precisamente este personaje. Tampoco es predecible, tan solo desde el principio solo seguimos a los personajes para ver qué pasa. Otro punto a su favor son los personajes secundarios que aparecen. Son interesantes, son de distintas mitologías y en varias ocasiones te sorprenden. En general, el guionista supo aprovechar y balancear las imágenes con el guión, y este video se va a hacer eterno si continúo hablando de este cómic. Lucifer se merece su propio video. Déjenme en los comentarios si les interesaría que hiciera uno más o menos con el estilo de formato que hice para los videos de los webtoons. Obviamente este sería un poco más luciferiano, porque me gustaría profundizar más y aquí solo he podido dar la reseña. Tengo curiosidad. Si llegaron a este punto del video, déjenme en los comentarios qué es para ustedes la libertad.